Los centros escolares deberían ser espacios en los que los niños y niñas se sientan seguros. Sin embargo, no siempre es así. Para muchos, los colegios se han convertido en un infierno en el que sufrir la violencia de sus propios compañeros. Se trata del acoso escolar. Una lacra que se debe combatir conjuntamente entre la comunidad educativa, los padres y los alumnos. Un dato aterrador: 1 de cada 4 menores reconoce haber participado en un caso de bullying. Hoy, en Noche de Reportajes, les mostramos algunos testimonios de víctimas de acoso escolar. Nos contarán cómo el terror que vivieron en clase lo producen tanto las agresiones como las risas de quienes observan y callan. Será en Invisible. Un reportaje de Beatriz Rodríguez. Yo me sentía muy triste, muy sola. La verdad que casi siempre tenía muchas ganas de llorar. Nadie me hablaba, nadie me miraba, me encontré sola. Estaba en el baño llorando mares y ellos empezaron a golpearme la puerta, a patearme la puerta, a insultarme para que saliera. Burlas, humillaciones. Yo ya tenía el mote, ya tenía la imagen que ellos habían dejado, entonces ya luego era muy difícil desprenderse de eso. Porque si estoy diciendo que lo estoy pasando mal, ¿por qué tengo que prolongar eso? Entra a clase como cualquier otro alumno. A los 10 segundos recibe el primer insulto. Friki, empollón, también se ríen de su ropa. Insultos en los pasillos, empujones que se repiten, adjetivos que desacreditan, amenazas o coacciones. El acoso escolar o bullying llega de muchas maneras, a través del maltrato psicológico, físico o verbal, dentro del aula, fuera de los centros y hoy más que nunca en las redes sociales con el ciberbullying. Al día siguiente el vídeo rula por las redes, imágenes de aquello pegadas por las paredes. El acoso ha pasado de las aulas y patios de recreo a una constante que puede durar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los afectados sufren el silencio de los y las acosadoras sin olvidar a los observadores. También está el silencio oficial, un silencio tan ensordecedor que deja consecuencias para siempre en las víctimas. Sus compañeros han creado varios memes, piensan denunciarlo pero el pobre no se atreve. Es importante contar con un protocolo real que se active con facilidad para denunciar y ayudar desde los centros, pero además que fomente el empoderamiento para que los menores se sientan responsables en la lucha contra el acoso escolar. Se levanta y lo primero es mirarse al espejo. No se gusta, le dominan los complejos. Hay que educar en la asertividad, la diversidad, la empatía o el pensamiento crítico para saber evaluar las consecuencias de los comportamientos. Los daños que puede causar el bullying son innumerables y muchas veces irreversibles. Se cambia de insti para superar el calvario que sufría a diario. Su expediente es extraordinario. Olvida aquello con el paso de los años, pero dime quién coño repara todo aquel daño. Al principio fueron como situaciones así, un comentario, un insulto, un empujón, un no te hago caso, una me hablas y no te escucho. Tengo un capítulo grabado en mi cabeza, no me voy a olvidar nunca. En un recreo yo me quedé dentro de la clase desayunando y todo el mundo había salido fuera, al pasillo. Entonces cuando yo salí al pasillo, pues nadie me hablaba, nadie me miraba, me encontré sola. Entonces acabé yendo al baño porque uno de estos días que ya la situación te sobrepasa y yo estaba en el baño llorando mares y todo. Y ellos empezaron a golpearme la puerta, a patearme la puerta, a insultarme para que saliera, no sé qué. Hay un periodo en el que a mí me dejan en paz, pero no es porque a mí me dejan en paz, es que fueron con otra niña. Yo en ese momento creo que empecé a ser más consciente todavía porque veía en otra persona reflejado lo que me estaban haciendo a mí y luego también fueron con otro compañero. Me hice amiga de una chica de un curso que estaba por delante y ella salía siempre en la defensa porque se daba cuenta de lo que pasaba. Un día estábamos desayunando en una escalera y vino uno y empezó a insultarme y a agarrarme del cuello y no sé, me quedé inmóvil porque no sabía cómo actuar. Y creo que es lo normal, o sea, tú estás en tu tranquilidad y viene alguien a atacarte, de primeras no tienes reacción, pero en este caso estaba con ella y ella salió enseguida a decirle, oye, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a pensar en esta situación? Todo el mundo está en mi contra, entonces el problema lo tengo yo. Pero claro, te das cuenta que intentas cambiar cosas incluso de ti para poder encajar en eso y tampoco, porque siempre va a haber un pero, porque evidentemente tú no eres el problema.
y lo acabas normalizando y te parece normal que te traten mal cuando no es lo normal. Tú puedes tener mucho carácter, como es en mi caso, que tengo carácter, y en ese momento llegué a la conclusión de no me da la gana y yo tiro para adelante y hasta el final, pero hay gente que no es así, hay gente que lo pasa verdaderamente muchísimo peor y eso acaba en una tragedia. Y entonces ahí es cuando se alarma todo el mundo. Entiendo también que hay una complejidad ahí detrás, pero creo que cuando tú ves una situación violenta en tu entorno y te dicen no tienes que ponerte de la otra parte, y más en esos entonces cuando aún te estás desarrollando, estás descubriendo quién eres, cómo eres, qué es lo que sientes, cómo ves y construyendo como toda tu moral y todos tus pensamientos y demás, entiendo que debe ser complicado de decir, o sea, es que igual me gano hoy un problema, sin quererlo, porque si tú estás tan tranquilo en tu, digamos, entre comillas, privilegio, ¿por qué te vas a mojar por otro? Si el sistema cambiara, tal vez el escenario cambia. Si queremos realmente, ya no solo del tema de crear una sociedad mejor, que también, el tema de siempre educar y partir desde la empatía, porque creo que es importante, porque al final, aunque hoy te digan, oye, tú acompaña a fulanito que le está pasando esto, tal vez el día de mañana eres tú el que está en la posesión de fulanito y vas a necesitar su acompañamiento. Entonces está bien también que te eduques en esa circunstancia, sobre todo para entender luego, pases a la vida real, las cosas que pasan fuera. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿De nuevo por aquí? ¿Todo bien? Bien, bien, ahí estamos. Ya les dijimos que venías y te están esperando. Pues venga. Buenos días a todos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Con ganas de estudiar hoy? Bueno, yo soy Marcos, el agente tutor, pues un policía local que se especializa en trabajar con menores de edad, con ustedes, ¿vale? Para echarles una mano, ayudarles a ustedes, a sus padres, madres, a los profesores, comunidad educativa en general, de todos los problemas o incidencias que puedan tener ustedes. La charla que vamos a ver hoy, pues sobre todo nos vamos a centrar en el acoso escolar, ¿vale? Ustedes ya con la edad que tienen, ¿saben lo que es el acoso escolar? ¿Sí? Venga, ¿qué es el acoso escolar? El acoso escolar, pues básicamente es que un montón de niños te molestan, no te paran de decir cosas malas, por ejemplo, no vales nada, eres un estúpido, y entre esas cosas. Sí, vale. Pueden ser verbales, luego las físicas, que son ya cuando metes un puñetazo, cuando haces daño físicamente. Luego las psicológicas, cuando le puedes meter cosas en la cabeza que no son y le baja la autoestima. Así que ustedes cuando ven las formas de agresión suelen coincidir casi todos en que las más graves son las físicas. Y están equivocados. Están equivocados. ¿Por qué? Dime. Porque a mí, por ejemplo, una vez me hicieron un comentario sobre mi físico, de un top, y a mí desde ese entonces como que el top ahora como lo tengo en mi armario, pero no me lo quiero poner. Sí, exactamente. Y yo estoy en la edad ya de que me empiezo a sentir insegura de mi cuerpo y empiezo a tener como inseguridad. Una burla que ha atacado a tu persona. ¿Ves cómo no ha tenido que ser física? Entonces, ¿alguno de ustedes había presenciado algún caso de molestias reiteradas hacia un compañero o compañera? ¿Lo han dicho? Sí. Básicamente fue mi hermano mayor quien sufrió bullying de sus compañeros, porque no le paraban de tirar piedras, molestarlo, pues o algunos se reían, o otros, como mi primo, lo intentaban defender. A mí sí me hablan mucho de eso en casa y cómo actuar. ¿Cómo actuar y qué te dicen? A ver. Que no le siga el juego a la persona que se lo está haciendo para que también podamos ayudar a no hacer bullying ni pelearnos. Muy bien, que no le sigan el juego a los que molestan. La figura de agente tutor consiste en trabajar sobre todo en prevención desde la integración con todos los organismos que trabajan con menores de edad. El acoso escolar se trabaja en prevención no solo dando charlas en los CEIP e institutos y a los padres y madres y docentes, sino esta figura va más allá respecto a involucrarse en las incidencias y conocer las incidencias de cada centro educativo y adaptarte a ellas siendo flexible para ayudar a ser editor, a ser orientador, a ser padre, a ser madre, etcétera, etcétera, etcétera. Existen diversas formas de agresión, ¿vale? No hay una que digas tú, pues es que solo es así, las más usadas son las verbales, luego en las chicas sigue la exclusión social, manipulación social, y en los chicos la
las físicas por estudios realizados desde hace años. Ellos no se dan cuenta del daño que hacen, pues apartando a un compañero, aislarlo ahí, ¿no? Lo que se denomina el tú no. Tú aquí no juegas, tú aquí no participas, tú aquí no hablas, y dicen muchas veces, ¿no? No, pero si yo no lo he agredido, no le he pegado, ¿no? Y resulta que está excluyendo socialmente a esa menor, simplemente verbalmente, riéndote de ella, no dejándola jugar, ni participar, ni opinar, ni integrarse en el grupo. Sí. Marco, ¿qué tal? Buenos días. Acaban de recibir un comunicado en la base, al parecer hay posible caso de acoso en un instituto. Para ¿Sí? que te pongas en contacto con el director cuando... Ah, vale, ¿te acaban de llamar ahora? Sí. Vale, perfecto, yo llamo y me encargo. Gracias, compañero. Venga. Cada caso es diferente, entonces ante un caso de acoso escolar ya confirmado no existe mediación. Cuando existe ese desequilibrio de poder entre la víctima y los acosadores, no cabe mediación, ¿vale? Les explican. Una coacción, a veces hacen que otros menores hagan a base de miedo algo que no quieren y les meten ese miedo y lo acaban haciendo, pues eso es una posible coacción. Ah, pues yo no sabía que eso lo podía ser tan grave. Pues sí, puede estar estipulado como un delito y lo está. Hola, mamá. Hola. ¿Qué tal? Bien. Vámonos a tomar algo. Vamos. Venga, vamos. Cuando eres adolescente es complicado elegir amigos a fin de cuentas porque al igual que tú te estás desarrollando, los demás también. Entonces, creo que el concepto de la amistad es el concepto como cuando te enamoras, tardas mucho en entender realmente lo que es. Eso no quita que hay gente que te encuentras con el camino, que te apoya, que te da soporte, que es reconfortante para ti, aunque menos en mi caso fue así, que mi mayor fuente de apoyo fue mi familia, fueron los que primero me escucharon, los que primero dijeron, vamos a hacer todo lo que haga falta para que estés bien. ¿Viste la noticia que salió el otro día del tema del acoso escolar y tal? Sí. Sí, pero que te quiero decir que al final, que te digo, pasa el tiempo todo el rato igual, no ha cambiado. El tema de los protocolos y eso. El tema son los protocolos, la burocracia. ¿Podría ser una de croquetas? Vale. Venga, ¿y de beber? 2 Coca-Cola con hielo y limón. Perfecto, chicas. De las normales. Vale, gracias. Gracias. Hasta luego. Es verdad que cada uno reacciona, cada niño, cada adolescente, cada joven reacciona de una manera diferente. Hay muchos que se pueden anteponer y hay otros que les puede costar salir o les puede hacer más tedioso, más pesado. Por eso es importantísimo la red de apoyo, la familia. Lo que hablábamos antes también, de que las redes de apoyo al final pueden ser de muchas maneras. Puede ser tu madre, tu padre, un primo, un amigo, incluso un profesor que le tengas mucho cariño, un vecino porque ibas a jugar por las tardes a su casa. O sea, al final puede ser cualquier persona, tampoco hay que cerrarlo, creo yo, a la familia. Aunque sea lo que a priori entendemos como el lugar más seguro que tenemos que tener. Se buscan valientes que expresen lo que sienten, se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. Tú eres importante, tú sabes lo que pasa, no mires a otro lado, no le tengas miedo al malo. El acoso empezó cuando tenía alrededor de 8 o 9 años en primaria y fue por compañeros de clase, por el simple hecho de que tenía un aspecto físico más gordito y por el intelecto que tienen los niños cuando pequeños, que siempre eso es como un objetivo de burlas hacia otros niños a esa edad. Me perseguían, insultándome, diciéndome comentarios en alto, despectivos. Sucedía en el momento de la hora del comedor o momentos de que ya eran actividades de tarde, ya que no estaba la presencia de profesores, ni de cuidadores, ni nada, porque era como un momento de me aprovecho de la situación para debilitar más a esta persona. Me llegó un momento que me afectaba de manera que no comía, básicamente, me daba vergüenza comer en el comedor. Yo me sentía muy triste, muy sola y la verdad que casi siempre tenía muchas ganas de llorar. Era como me quería encerrar mucho en mí misma y acabé encerrándome mucho en mí misma tan pequeña. Llegó un extremo que eran todos los días seguidos, era a todo momento que tuviese la oportunidad se hacía. Llegué a estar una semana casi hospitalizada y con un rendimiento de salud muy bajo. Los compañeros como que evitaban esa situación, lo veían, pero tampoco hacían nada por detenerlo. Y solo eran como espectadores de lo que sucedía. Y es muy difícil porque pueden ser niños, pero también puedes ponerte en la piel de además, puedes tener un poco de empatía a esa edad, puedes tener un poco de cabeza al menos. El apoyo que puede tener una persona que vive esta situación siempre tiene que ser, siempre o en su mayoría, tiene que buscarlo en casa, porque
siempre vas a terminar en casa. La manera de solucionarlo fue darme cuenta de que así no conseguía nada y que el apoyo que me estaban brindando mi familia lo tenía ahí y yo estaba nublada por el sentimiento de ¿por qué voy a confiar en los demás que me pueden acabar haciendo lo mismo? No esperaba que le fueran a hacer eso, era como algo que veías que le pasaba a otros niños, pero no esperabas que a los tuyos le pasara, ¿sabes? Era algo como algo imposible que les pudiese pasar. Y eso lo viví con mucha rabia. Lo que sentía era la impotencia, el no poder decir, dar un golpe en la mesa y decir a mi hija no. La primera vez me encerré en mi cuarto y lloré, porque ella lo había estado pasando en el cole, no me había dicho nada, y cuando vino el viaje de fin de curso fue cuando me bajó del bus llorando y me dijo, me pasó esto. Y yo era la que le había dicho, vete al viaje, te lo vas a pasar de bien, va a ser una experiencia increíble, ya verás que te va a gustar mucho. Y el verla que había sufrido y lo había pasado tan mal y encima sola, era lo que hacía que esa rabia no me dejase pensar. Empezaron a mandarle mensajes y ella me llamó enseguida para que yo escuchase esos mensajes. Y cuando los escuché le dije, corre por favor, mándame los audios rápido, por si los borra, que esos audios los podamos tener. Y así fue como pudimos, porque fue exactamente, borraron los audios, nada más al rato borraron los audios y ella me los había mandado a mí y gracias a que me los había mandado a mí los teníamos. Si no, ellos decían que no era como Paula decía. Y hasta que yo enseñé los mensajes y enseñé los audios. Cuando yo fui a protestar en el colegio por lo que a ella le pasaba, otros niños dijeron que no, que eso no era así y que eso no había pasado. Solo una niña fue capaz de decir lo que había pasado. Siempre esperas un perdón, pero creo que es lo más imposible que puedes esperar de una situación como esta, un perdón del acosador. Ese gritarito roto, yo sentí como crujía. Como tú te crías o como te crían, eso de cierta forma acaba siendo como una lección de vida que tú te quedas y una lección que tú impartes en tu vida. Y de esa forma es como el comportamiento que adoptas hacia los demás o hacia tus familias, amigos, etc. Yo me refugio en el arte porque lo veo una manera de escapar y de comunicación hacia lo no verbal, sino hacia lo creativo, hacia lo musical, hacia lo inesperado. Porque de una forma u otra tú terminas expresando lo que sientes de la manera más inoportuna del mundo y terminas pintando, terminas cantando, terminas escuchando música o terminas hasta haciendo teatro o haciendo el ridículo por ahí. Y Jardinero Carretilla. Y yo sentí que de esa forma podía ser yo misma y podía salir de esa burbuja que me había creado y romperla un poco y abrirme más al exterior. Tú piensas, de verdad yo puedo salir de esto y de verdad yo puedo escapar y volver a ser feliz. Yo creo que evidentemente tiene que existir un protocolo porque tiene que haber una hoja de ruta, principalmente porque cuando hay un problema tienes que saber a dónde acudir, tienes que saber qué paso seguir, pero eso no quita que algo está fallando en el sistema si hay un problema que sigue existiendo. O sea, los niños los educas en diversidad, en la tolerancia, en que oye, que el que se sienta al lado contigo en clase pues te puede caer mal porque no te puede caer bien todo el mundo y al revés. Pero se entiende de, ok, pero él va por su camino, tú vas por el tuyo y convivimos. De entender la convivencia como eso, como un espacio para todo el mundo y que porque alguien no te caiga o X, que no pasa nada, que eso también es natural. Sí, es que lo raro sería que nos cayésemos bien entre todos, pero la diferencia lo marca ese punto de la educación, al final es la base de todo. Sigue habiendo mucho protocolo.
mucho tiempo, lleva mucho tiempo todo, hacerlo, visibilizarlo, hablarlo. Se necesita mucho apoyo psicológico también. Sobre todo que lo que son las instituciones le den la importancia y el lugar que le hace falta. Esto no es algo puntual y porque están en la edad de... No es un juego de niños, no es algo sin importancia. Depende mucho del colegio, de la directiva de cada colegio. Eso es fundamental porque es el primer apoyo que tienen los alumnos, claro. Buenos días, compañera. ¿Qué tal? Habrá que contactar con los miembros de la Comisión Inspección Educativa y Dirección Territorial para convocarlos a la reunión para el cierre de expedientes y que quede claro qué casos son acoso y qué casos no son acoso de los generados durante este curso escolar. Los centros educativos son un espacio en el que el alumnado, adolescentes y niños y niñas se relacionan. En este espacio relacional confluyen un montón de conflictos. Hay conflictos que acaban siendo acoso escolar y otros que no. Y esto también hay que transmitirlo porque muchas veces nos llegan solicitud de ayuda para casos que no son acoso escolar, ¿vale? Sino son conflictos de convivencia, que pueden ser conflictos de convivencia puntual, que se dan de una manera en un tiempo determinado, o conflictos de convivencia que se prolongan en el tiempo. Por supuesto hay que actuar y para ello también los centros educativos tienen recursos y estrategias para mejorar esas relaciones convivenciales entre el alumnado. Los plazos pueden parecer excesivos a las familias, pero en ese sentido queremos trasladarles que es necesario garantizar y proteger los derechos de todo el alumnado que está implicado en esa posible situación de acoso escolar. Trabajamos siempre para intentar no solamente frenar ese tipo de situaciones, sino para prevenirlas. Ese es nuestro deseo y esa solidaridad con las familias que consideran que su hijo, que piensan o que sienten y han vivido en primera persona que su hijo o su hija está sufriendo acoso escolar. La reunión era el 19 de octubre, ¿miércoles o martes? Emma, Sonia, vengan un momentito, porfa. Una de las actuaciones que se recoge es el diseño de un plan de prevención y de acompañamiento, ¿vale?, ante estas situaciones de acoso escolar. Y ese plan es muy importante porque pretende lo siguiente: restaurar el bienestar socioemocional de la víctima, pero también reconducir las actitudes y los comportamientos de esas personas para trabajar en valores, en el respeto, en la tolerancia hacia el resto de los compañeros y las compañeras. También se trabaja con el alumnado observador. No puedo quedarme pasivo ante una situación de conflicto, sea la que sea, tengo que actuar de alguna manera. Que aunque a mí no me afecte de manera concreta, yo participe y me implique denunciando en voz alta qué es lo que está ocurriendo y cómo puedo yo actuar para frenar y para evitar el acoso, porque también tiene un papel importante. Y que también que de alguna manera haya gente que se agrupe y se una para hacer más ruido, como por ejemplo el tema de las asociaciones, al final también es súper importante. También es una manera de que la gente encuentre un punto en común de información. De información, de asesoramiento y de seguimiento, porque al final la asociación es importante por eso también, porque te asesora en el primer momento y luego te acompaña en lo que es todo el proceso. Pero claro, importantísimo, las asociaciones o cualquier tipo de asociación o causa que apoye el tema del acoso. Y debería de prestarse más atención a las asociaciones, sobre todo de parte de las instituciones públicas, que les den más apoyo y más recursos, que las campañas de televisión y demás están muy bien, pero es que evidentemente la ayuda real está en lo que pasa en la calle. Entonces yo creo que lo que más pueden ponerle el foco es precisamente en la gente que de forma totalmente desinteresada, solamente por ayudar o solamente, pues que de alguna manera les presten foco, les den voz, les den recursos, todo lo que haga falta para que esa ayuda al final llegue a donde tiene que llegar, y el día que no haga falta pues ya tendrán que desaparecer, y eso sea buena noticia a fin de cuentas. Me han contactado un montón de centros que quieren charlas nuevas, así que tenemos que intentar coordinarlas para avisar a los voluntarios y demás. Otra cosa que me preocupa es la cantidad de casos que ha llegado. Hay algunos que sí que tenemos que atender ya. Vale, son bastante urgentes, ¿no? Sí, porque hay casos de acoso físico, hay casos de ciberbullying también. Vale.
Pues sí. Acanae nace en 2014, empezó siendo pues un poco un recurso un poco terapéutico para mí, el empezar a hablar del tema y no tanto el contar mi testimonio, sino poder ayudar a niños que a lo mejor estuvieran sufriéndolo y como yo no se dieran cuenta de lo que estaba ocurriendo. En mi caso, sobre todo era maltrato psicológico, burlas, humillaciones, ya hubo como 2 cursos que fue un poquito más intenso. Sigues con los mismos compañeros hasta el final, hasta bachillerato, entonces es como que ya eso dejó el rastro. Yo ya tenía el mote, ya tenía un poco la imagen que ellas habían dejado, entonces ya luego era muy difícil desprenderse de eso. Nosotros recibimos muchas solicitudes de padres, ya, o sea, pidiendo ayuda, pero suelen ser nivel desesperación ya. Es normal que tarde tanto en activarse el protocolo, es normal que no me den una respuesta o que el centro no se comunique conmigo, o es normal que el centro, después de haber activado el protocolo, me diga que no es acoso cuando yo veo claro que mi hijo está sufriendo. No se puede llegar directamente a denuncio o demando sin previamente seguir esos pasos que están establecidos. Entonces, el centro sí tiene responsabilidad, porque al final ellos tienen que velar por la seguridad de los alumnos dentro de su centro, aunque no sean ellos los que ejerzan el acoso, sino sus alumnos. Hay muchas sentencias actuales donde los centros educativos, tanto públicos como privados, han tenido que indemnizar a un alumno por no haber cumplido esa diligencia de vigilar a sus alumnos. Muchas veces los alumnos piensan, soy menor de edad, no me va a pasar nada, pero es que no es así. Hay responsabilidad por parte de alumnos, padres y profesores. Pienso que para empezar hay que trabajar mucho la inteligencia emocional en los niños, el que ellos sean capaces de identificar sus emociones y que sepan cómo gestionarlas. Es decir, no hay emociones buenas y malas, hay emociones más agradables y unas más desagradables. Fíjate que los acosadores suelen actuar con el respaldo del grupo. Si no tienen el respaldo de ellos, el apoyo, el refuerzo, no lo hacen porque no consiguen el efecto que quieren, que es bueno, pues el sentirse ellos por encima, sentirse populares o ganar cierto prestigio dentro de lo que es el grupo y sobre todo en la adolescencia el grupo es lo más importante. Cuando ocurre este tipo de maltrato, el niño lo primero que va a manifestar es los cambios de conducta, las emociones negativas. Ahí es donde aparece la vergüenza, la culpa, que esos son principalmente las emociones que van a hacer que él no pida ayuda, porque está esa creencia de es que me lo merezco. Te hacen creer que lo mereces. Los padres, por ejemplo, yo les suelo decir mucho que estén pendientes los cambios de conducta dentro de la casa, el rato que estén en casa. Y el acoso tiene secuelas que pueden durar toda una vida, más cuando estamos hablando de niños o adolescentes que todavía están aprendiendo a vivir, están aprendiendo qué es bueno, qué es malo y quiénes son ellos mismos. Sí nos hemos encontrado muchas veces con colegios que presumen un poco de no haber tenido casos de acoso escolar. A mí personalmente me genera duda, porque el acoso escolar no tiene que ver con el centro, no tiene que ver con que el centro sea bueno o malo. Es un tema de conflicto social entre niños, entre adolescentes. Lo que habla del centro, de si es bueno o malo, en mi opinión, es cómo se gestiona ese conflicto. En la asociación, la mayoría somos gente que al final hemos sufrido acoso, porque yo sufrí acoso en el instituto y al final yo lo llevé bien de alguna forma, pues por mi forma de ser, por cómo son mis padres y demás, pero es verdad que a lo mejor otra persona que le escupan en la calle a alguien de tu clase o que creen una página web y te pongan de vuelta y media y al día siguiente todo el mundo en el instituto tú seas el punto de mira
por lo que pusieron en la página web y que al final con esas edades tú te crees todo lo que pone alguien. Si yo lo llevé medianamente bien, a lo mejor otra persona no lo lleva tan bien, lo gestiona mal y eso puede acabar muy mal. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y darle la importancia que tiene al acoso escolar en general. Creo que el protocolo se tiene que ajustar a unas medidas más rápidas, efectivas y sobre todo que no se entiendan todos los casos como iguales, sino que hay casos que por X circunstancias pues necesitan más urgencia. Es verdad que uno puede ir a denunciar y la policía lo que hace es personarse en el centro o en el instituto donde sí, según cómo se dé. Según cómo se da en ese momento el tema. Pero claro, la policía lo que hace es su labor de recoger acta y demás, ¿no? Por ejemplo, eso es parte también del protocolo. Fiscalía interviene cuando eso llega ya a una instancia más... Hay veces que se pueden demostrar cosas, otras veces no se puede demostrar. También se pone el foco en la víctima, pero también hay que ponerlo también en la parte que está acosando y hay que trabajarlo también. Adelante. Hola Pedro, ¿qué pasa? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estamos? Bien. Te vengo a comentar un caso ahí de un chaval que me acaba de llamar el equipo directivo del instituto donde está. Está un poco agresivo hoy por la mañana, se ha enfrentado a profesores y al final ha optado por saltar el muro del instituto y se ha fugado del instituto. Vale, ¿la comunidad educativa te ha comunicado si hay maltrato? Un poquito conflictivo, no acepta mucho las directrices del centro y demás, no se ha adaptado muy bien, ¿vale? Y está un poco hoy alterado. No sé. ¿Lo tienes plenamente identificado? Sí. Bueno, lo primero vamos a mirar quién es el menor, si lo tenemos en base de datos porque tiene algún tipo de antecedente o algo de eso. Pues sí, es un chico que ya tiene antecedentes con nosotros, es verdad que es conflictivo y sí, este caso es importante, deberíamos subir. Perfecto. Voy a activar al resto de los compañeros de la unidad, les digo que vayan para arriba y vamos nosotros y vamos a empezar a trabajar el caso. Perfecto, compañero. Muchas gracias por la colaboración. Gracias. A ti, venga, hasta luego. Adiós. Después de dejar aquí el servicio que se encargan ellos, que van, hacen un seguimiento del chico este que tienen en la base de datos, siempre estamos en contacto. Decirle a un padre o a una madre que su hijo es acosador o su hija es acosadora es duro, ¿eh? Muchos equipos directivos me plantean charlas donde vienen los padres a hablar conmigo, hago una charla sobre todo este tema, redes móviles y demás, y hay un punto o un trabajo que yo les hago es que se miren desde dentro, porque siempre hablamos de la víctima que es acosada y demás, pero del acosador, si es tu hijo, ¿qué harías? Pues tenemos que localizar a un menor que está desaparecido, aparte está haciendo acoso escolar por fuera del instituto, ¿vale? En principio se va a estar en la información que tenemos, que hemos recopilado, es que está en la acera de enfrente, escondido en unas escaleritas, y ahí es donde acosa a los menores a la entrada y a la salida. ¿Tienes algo más aparte de esto? ¿Algo más aparte de esto? Completa la vuelta. Nuestra misión es auxiliar a la Fiscalía Menores. Nosotros generalmente lo primero que tenemos que recabar, lógicamente, es la afiliación de los menores y después muchas veces solicitamos a los centros educativos qué protocolos han activado, hasta dónde han llegado ellos, qué han trabajado con la familia, qué tipo de persona es el agresor, si ha habido algún tipo de arrepentimiento por parte del mismo de los hechos, e incluso si el acoso escolar, que pasa muchas veces, se ha extendido fuera del entorno escolar, a través de las redes sociales. Dentro de la gravedad del acoso escolar, una de las cosas que vemos es la angustia de la víctima, la angustia de los padres, y sobre todo valoramos mucho el acosador, si está predispuesto a acabar con la situación de acoso, o sea, está predispuesto a pedirle perdón a la víctima. Buenos días. ¿Vino el investigado? Estoy hablando con el comisario de la unidad de infancia y me está comentando, hay varios atestados, no es solo la primera intervención que ellos hacen, sino una segunda, y hay identificados 3 menores. La solución del acoso escolar empieza por que es difícil dar una respuesta cuando ni el propio agresor reconoce su rol de agresor, con un centro que dice esto no ha ocurrido, cuando la víctima esconde que lo es,
porque realmente las víctimas de violencia, sobre todo en todo cualquier ámbito, pero especialmente en el ámbito escolar, suelen callar. Y realmente yo me pongo en el pellejo de esa mamá y es muy complicado. Pero ¿por dónde pasamos? ¿Denunciamos a quién? ¿A los adultos? ¿Al centro escolar? ¿A la autoridad administrativa? Cuando normalmente es verdad que se activan los protocolos de acoso escolar, pero la verdad que los resultados no suelen ser, digamos, los deseables. Hay muchas veces que en los centros observamos cuando le pedimos, oye, cuéntenos que, no, mire, aquí no tenemos ni idea del acoso, pero lo hemos expulsado por acumulación de infracciones o de sanciones del reglamento de régimen interior del centro escolar. Que hemos solucionado, el chico se va a casa pensando que es porque presuntamente han creído que es agresor, cuando realmente no hay, en principio, evidencia. No hay una activación del protocolo de acoso escolar per se, pero sí lo sancionamos, apoyándonos en... Cuando vuelva a clase está claro que la rencilla será mayor. Yo creo realmente que debemos detectar de manera precoz, sobre todo en los colegios en primarias, donde más debemos trabajar la prevención del acoso escolar, el no tolerar ese gran volumen de seguidores que están vejando muchas veces y con la mera risa o con su pasividad están tolerando esa vejación y haciéndola difícil. Entre 11 y 14, si yo interiorizo que el maltrato es mi medio de vida para sobrevivir en el aula, cuando llegue a cumplir 14 años difícilmente voy a cambiar mi visión al respecto. Pringao. Sentencias de condena de acoso escolar como tal son muy pocas. A lo mejor los papás optan por un cambio de centro o porque simplemente no tenemos prueba. Es decir, creo un perfil de Instagram, por ejemplo, haciéndome pasar por una compañera y cuelgo determinadas imágenes para humillarla. Eso no es acoso escolar. Eso es un medio para, a lo mejor, atentar contra la integridad de esa chica, pero hay veces que únicamente tenemos esa prueba, con lo cual no dudo de que la realidad sea que su hijo o hija haya estado en varias ocasiones sufriendo durante un largo tiempo, pero es un proceso penal, y por muy especial que sea, se basa en pruebas. Si yo no puedo acreditar que se ha cometido un hecho delictivo, no puede interesar a su señoría la imposición de una medida judicial. Muchos padres, como digo, y madres, dicen, mi hijo no es un maltratador, mi hijo es incapaz de hacerle daño a una mosca. Pues mire, su hijo es el que aparece en este vídeo aplaudiendo o jaleando a aquel que agrede. Igualmente, el rol de víctima, muchos padres tampoco consideran que sus hijos deban ser tenidos como víctimas, sino esto es un hecho puntual y tampoco quieren llegar a darse cuenta que a lo mejor, de hecho, me pasó con una niña que interrumpe a su madre y dice, no, ya has perdonado 2 veces, ya 3 no. Es decir, tenemos que escuchar a los niños porque son ellos los que van al cole. Y hay veces que hay papás que por inseguridad o por lo que sea, es verdad que sobredimensionan a lo mejor un conflicto de integración puntual y lo llegan a considerar acoso, y hay otros papás que llegan un poco a dejar cojos a sus hijos. Hola chicos, ¿qué tal? Disculpen el retraso, cuéntenme. Al final el caso, la derivación, ¿la ven asumible? Sí. Muy bien. Y nos activan pues cuando ven algún riesgo en algunos adolescentes que están teniendo muchas fugas, conductas de acoso, violencia o también violencia intrafamiliar o violencia filioparental. Niños con intentos de suicidio. Y es verdad que cuando pasa eso nos echamos las manos a la cabeza y decimos ¿qué estamos haciendo como sociedad para que esto llegue a este punto? Hay que enseñar ahí, la clave está en la prevención. A ver, en cuanto a secuelas, con el paso de los años he ido pues ubicando las cosas, encajándolas, gestionándolas, también gracias a la ayuda profesional. Pero eso no quita que, por ejemplo, a mí eso me genera una ansiedad crónica que tengo hasta el día de hoy. Tendemos a decir, hay emociones que son malas y hay emociones que son buenas. Ni hay emociones malas ni hay emociones buenas, son emociones a secas y las tienes que sentir. El tema es saberlas gestionar, saberlas colocar, saberlas expresar, saber que si en algún momento algo te está sobrepasando, pues igual lo tienes que compartir con alguien, porque muchas veces las cosas no son como nosotros las creemos. Entonces a mí la música me enseñó a todo eso y también, por ejemplo, el tema de la ansiedad, pues a reducirlo muchísimo porque me relaja, estoy estable y al final
encuentras una herramienta para tú también entenderte, que eso creo que al final es importante, y más sobre todo cuando te estás desarrollando y de repente pues empiezas a ver que sí, que es un mundo, pero que se puede ordenar perfectamente. Te me vas, se te escurre entre los dedos la verdad, que tanto arropas sin saberlo y te da igual. Este bucle tan frío, tan dueño de lo prohibido. Minuciosa faena, la que no sabe frenar la pena. Escandalosa adicción de la técnica del dolor. Las palabras rotas, las miradas mudas que no supiste esconder. Las mil y una historias, las vergüenzas cojas que nadie supo entender. Y ahora caminas sin más por el barrio de la inocencia, buscando las piezas que resuelvan este dilema. Y grítale a los cuatro vientos que ya es suficiente, que empieza de ser.